La venganza nunca es buena, dijo un filósofo contemporáneo, pero en este caso la protagonista se enamora por culpa de su venganza. Hoy les traigo Call It Love, o en español, Llámalo Amor o Esto es Amor. La historia comienza con una mujer reflexionando sobre lo que es el amor y la soledad. Mientras vemos que Han Do-Him, el CEO de una pequeña empresa, realiza sus tareas habituales. En otra parte se encuentra Shin Woo-Ho junto a su amigo de la infancia. Ella se siente fatal y su amigo le pide que no se muera, ya que no tendría con quién salir a tomar. Por cierto, ella recibe un mensaje donde le mencionan que su padre murió. Por casualidades de la vida, los amigos terminan tomando unas copas en el mismo restaurante que el señor Han. Mientras su amigo toma unos tragos, Woo-Ho decide apostar que el día siguiente lloverá. Aunque su amigo menciona que no hay lluvias en el pronóstico, ella le promete que el que pierda deberá cumplir un deseo. Su amigo no comprende qué sucede, pero ella menciona que si el tiempo está loco, deberá hacerlo. Al rato los tres dejan el bar y Woo-Ho le llama la atención el oficinista. A la mañana siguiente la muchacha despierta a su hermana. Por cierto, ella tiene una hermana mayor y un hermano menor. Y además la fotografía familiar está tachada. Más tarde, mientras el señor Han se entera de los problemas de su futura exhibición, Woo-Ho se percata que está lloviendo. Esto significa que debe continuar con su plan. Por esta razón, deja su puesto en la farmacia donde trabaja su amigo y se presenta en el velatorio de su padre, quien en el pasado abandonó a su madre con su amante, momento en el que Woo-Ho fue atropellado por un coche. Mientras tanto, el supuesto presidente de la empresa se reúne con su competencia y el CEO Jim confiesa que él arruinó la exhibición porque quiere que lo pierdan todo por dejarlo y llevarse a sus empleados. Por la tarde, Woo-Ho discute con sus tías, a las cuales le remarca que le deben dinero a su madre. Por su lado, la esposa de su padre se trata de comunicar con alguien, pero no logra hacerlo. Luego de la llamada, le exige a Woo-Ho que deje el lugar, pero la muchacha se niega a hacerlo y les revela a todos los presentes que esta mujer fue la amante de su padre, lo que casi provoca que la golpee. Desgraciadamente, más tarde, a través de su tía, Woo-Ho se entera que esta mujer vendió su casa. Nuevamente la situación se pone bastante tensa, pero la mujer, ahora con un tono más burlesco, se sorprende que ella no esté allí por reclamar la casa y se ríe de la miseria de Woo-Ho y sus hermanos. Por cierto, los matones ya se encontraban en la casa de los Jin. Mucho más tarde, el señor Han se presenta en la funeraria con el automóvil de su colega, quien lo regaña, pero este hombre decide cumplir con su deber, ya que resulta que era el hijo de la esposa del señor Jin. Por su lado, vemos que Woo-Ho llora, aunque no quería hacerlo, ya que no quería que confundan sus lágrimas con la pérdida de su casa. Afortunadamente, su amigo aparece para llevársela. Por la noche, madre e hijo conversan y esta señora decide darle el dinero de la venta de la casa, el cual necesita Don Jin. A la mañana siguiente, los hermanos se despiden de la cual fue su casa por bastante tiempo. Por su lado, el señor Han tiene un plan: presentar un nuevo tipo de exhibición que molesta a su compañero, pero necesitan hacerlo para generar dinero. Más tarde, parece que los problemas no terminan para la familia Jin, ya que Woo-Ho debe controlar a la pareja de su hermana. Ella regaña a su hermana mayor por no saber elegir a sus parejas. Pero tranquilos que Woo-Ho encuentra trabajo y ni más ni menos que la empresa del señor Han. Allí se encuentra con él, pero no intercambian palabras. El señor solo sabe que ella está allí por 3 meses. Por la noche, mientras el amigo de Woo-Ho debe lidiar con su hermana, la muchacha decide perseguir al señor Han, ya que sabe quién es su madre. Por esta razón, lo acompaña hasta su edificio sin que él se entere. Allí se mete en el área de buzones y busca su correspondencia, pero se lleva una gran sorpresa. Él le comenta cuál es su número de departamento. Resulta que este hombre siempre estuvo atento a su llegada y en todo momento supo que lo seguía. Por unos minutos vemos que Woo-Ho vio como el hijo del amante de su padre llegó en un lujoso coche a su empresa, pero eso no es todo, ya que él escuchó y vio la entrevista de esta muchacha. Ella logró convencer a la entrevistadora y se unió a la empresa. Volviendo a la charla en el edificio, Woo-Ho quiere disimular qué hace allí, pero no puede hacerlo, así que usa a la vieja confiable. Ella lo siguió porque gusta de él. Esto no le interesa y su inmensa ignorancia hace que Woo-Ho le comenta que se irá. Por cierto, este hombre recuerda a una mujer que más adelante descubriremos quién es. Cada cual toma su camino, pero Woo-Ho regresa para mirar las correspondencias y además golpear la puerta del departamento de su jefe. Más tarde preocupa a su amigo comiendo demasiado, lo que dispara un recuerdo de su adolescencia. Resulta que el día en el que ella abandonó la universidad por cuidar de su madre enferma, comió mucho.
Además, ese día se despidió de su arco que tanto había usado. Como siempre, ella no quería derramar lágrimas por banalidades, pero no pudo evitarlo. En el presente, Woju sale de la casa de su amigo para meterse en la casa de su amigo. Resulta que él los acobijó a los 3 Jim en su casa. A la mañana siguiente, ella pasa por su antigua casa, que parece tener otra apariencia. Y luego vemos a la mujer que le arrebató su casa hablando con sus amigas que se interesan por el dinero que obtuvo, pero esta mujer no quiere decirle nada y se enoja, mencionándole que se meta en sus asuntos. Al rato, empleada y jefe se encuentran en el súper. Como de costumbre, Woju quiere hablar con él, pero este hombre solo atina a saludarla y se marcha luego de su compra, aunque alcanza a mencionarle que ella fue echada de su casa. Al rato vemos que Woju quiere entrar a la oficina de su jefe, pero la regañan. Luego escucha que los empleados hablan del archienemigo de la empresa. Cumpliendo con su labor, tiene un pequeño percance con un oficinista que piensa que estaba mirando lo que hacía en su computadora. Por la noche, el amigo y colega del señor Han casi que lo obliga a reunirse con sus antiguos compañeros de primaria. Sin avisarle a nadie que él llegaría, se presenta y este hombre demuestra ser sociable, tanto que se burla de uno de sus conocidos y le revela a todos que se separó de su pareja porque ella quería estudiar en el extranjero. Algo que realmente no sucedió. Lo que pasó fue que su novia lo engañó y él escuchó como ella hablaba con su amante. Pero eso no es todo. Kang Min-gyeon fue quien lo dejó, rompiendo con el cálido corazón de este hombre. Saliendo de la reunión, ve a una mujer parecida a ella y corre detrás, pero no logra alcanzarla. Luego vemos que realmente era Min-gyeon, pero ella se escondió de él. Por su lado, Woju se infiltra en la oficina para robar unos datos de la computadora del oficinista. Al otro día, su hermana tiene un pequeño momento incómodo y confuso con el amigo de su hermana menor. Luego, durante el desayuno, los hermanos y el amigo descubren que Woju ese día hará algo sorprendente, ya que llevó el par de zapatillas que no combinan. Efectivamente, algo grande sucede. Filtran información de contratos de la empresa. En un principio, la culpa cae en el hombre de la computadora, al cual lo miran como el espía del Seojin, pero lejos de preocuparse, el señor Han controla la situación y encuentra una solución. Mientras Woju discute con el oficinista que la culpa de todo porque otra compañera la vio entrando a la oficina de noche. Woju deja el lugar para luego conversar con su amigo y explicarle lo que realmente hizo. Al rato regresa a la empresa y el señor Han, que escuchó todo lo que supuestamente hizo Woju, decide tomar una decisión, pero primero se la lleva del lugar. Él maneja hasta la empresa de su archienemigo. Allí acorrala a Woju, la cual no revela lo que hizo y a quién vio utilizando la computadora, y su silencio la condena. El señor Han la echa de la empresa. Luego del viaje, cada cual sale a tomar y el señor Han sospecha de unas palabras que ella le dijo. Por esta razón, decide investigar las cámaras y descubre quién realmente filtró la información. La culpa lo carcome, pero tranquilos, que demuestra ser generoso y le devuelve su puesto, pero Woju le comenta que se arrepentirá. Por cierto, ella logró que él se ría cuando lee el motivo por el cual quería trabajar allí. Hasta tuvo tiempo de mencionar su antigua casa. Su conversación no continúa, ya que el espía se acerca a golpear al señor Han, pero involuntariamente Woju lo defiende. La madrastra de Woju se presenta en la empresa. Ella está allí para pedir su dinero de vuelta. Aunque el socio de su hijo quiere negociar, el señor Han promete devolver cada centavo que le prestó. Luego el amigo de Dongjin le pide, casi que lo obliga a contarle qué está sucediendo con él. De regreso, al momento en el que casi golpean al señor Han, esto ocasiona un malentendido, ya que el señor Kim se altera y Dongjin debe controlar la situación. Afortunadamente, cada cual toma su camino, pero antes de hacerlo, Woju le deja en claro que no debía quedarse quieto a esperar el golpe. Más tarde, el socio de Dongjin lo acompaña mientras el señor Kim toma para olvidar las penas. Está pasando por mucho últimamente y se las agarró con el primero que encontró. Es más, le menciona que le tiene envidia, ya que tiene una mujer que lo protege. Esto hace reír a su amigo hasta que descubre que esa mujer es Woju. Tarde, Dongjin le explica que Woju no es la espía, sino el señor Cha. Su amigo no lo puede creer, pero comprende que deben estar alerta. Por esto le
pide que vigile al señor Kim. A la mañana siguiente, Woo-Hoo incomoda a su hermano, sin alguna aparente razón. Luego discute con su amigo que quiere evitar que genere problemas en su trabajo. Es más, le dice que le da una semana para que deje su puesto. Debo mencionar que en su camino al trabajo se encuentran con el señor Han, pero ella no lo saluda. Después, en la oficina, ellos se vuelven a encontrar y esta vez él quiere agradecerle por lo que hizo, pero Woo-Hoo se incomoda y se va, sin antes escuchar un cumplido de su jefe, quien le dice que le habló muy amablemente. El día en la oficina continúa y varios empleados no la quieren en la oficina. Mientras tanto, el señor Cha continúa con su papel de buen empleado, tanto que soporta que el copresidente lo trate mal. Al rato, empleada y jefe se reúnen, ya que él le pide que cuide en todo momento del señor Cha. Por su lado, los otros dos hermanos continúan con sus trabajos. Uno tiende en un café, que por cierto es descubierto por el amigo de Woo-Hoo, y la otra hace los mismos cálculos una y otra vez, ya que quiere mantener la cabeza ocupada. Por la noche, la hermana mayor tiene un pequeño malentendido con el chico de seguridad, y esto la tiene confundida, tanto que se une a la noche de tragos de su hermana con Jong-Hoon. Por su lado, el señor Han nuevamente es molestado por su vecino, por ende le pide al señor de seguridad que reprenda a esta persona. Al otro día, Min-Gyeon es vista por sus antiguos compañeros, mientras concretaba unos futuros negocios. El señor Cha regaña a Woo-Hoo por no dirigirse como corresponde con él, y más tarde se comunica con su socio, ya que sospecha que algo extraño está sucediendo. Woo-Hoo le informa todo lo que el espía hizo de muy mala manera a su jefe. Al rato, una situación inesperada sucede. La hermana mayor ve a Woo-Hoo con su jefe y nuevamente comprende todo mal. Por su lado, la madrastra de los Jin compra ropa para su hijo con su nuevo novio y luego pasa por la empresa a dejarle el regalo y darle la noticia de su noviazgo. Desafortunadamente se topa con Woo-Hoo. Esto se vuelve muy incómodo, pero deciden fingir que no se conocen. Aunque la muchacha lo siente todo, lo deja pasar. Aunque no es la única que pasa por mucho, ya que su hermano tiene problemas para afrontar su vida de adulto. Antes de continuar, debo mencionar que el accidente con el coche que tuvo Woo-Hoo fue debido a que vio a su padre junto a su amante saliendo de un hotel. Esto provocó que de furia se tire delante del coche, algo que pensaba hacer nuevamente, pero esta vez se corrió. Más tarde, luego de decirle a su jefe que no será su espía, espera al señor Cha y le informa que lo descubrieron y que debe hacer bien su trabajo si quiere fundir a la empresa. Más tarde, Woo-Hoo se reúne con su amigo y conversan sobre lo que sintió y qué evitó hacer cuando la vio saliendo del edificio con su nuevo novio. Como para terminar con este tema, Jong-Hoon le pide que no haga más nada. Por su lado, el señor Han habla con su amigo, pero este no le tiene buenas noticias. Por azares de la vida, pasa por la calle y la hermana mayor de Woo-Hoo lo invita a cenar con ellos. Inesperadamente él se queda, pero no es el único, ya que el hermano de las chicas aparece y al rato Woo-Hoo con su amigo. Este momento se vuelve muy incómodo, más para los amigos que saben quién es él. Por cierto, la hermana mayor logra que Dong-Shin se quede mencionándole que anteriormente lo vio en el banco. Aunque el señor Han quiso evitar el encuentro, no pudo hacer nada y por lo mismo Woo-Hoo se lo llevó del lugar a las apuradas, sin antes regañar a su hermana por invitarlo sin avisarle. La parejita tiene una pequeña discusión en la que Woo-Hoo le pregunta si estaba saliendo con su hermana, mientras que él lo niega, la regaña por ser tan fría y decir lo que piensa. Él le recrimina por lo que le dijo la noche anterior. Por su lado, Jo-Hoon discute con la amiga de su hermana y esta la amenaza con golpearlo si no deja de regañarla por sus malas elecciones. Por cierto, durante la cena familiar, ella menciona que los imaginó como una muy buena pareja, ya que ellos se complementan a la perfección. Esta Oni sí que sueña en grande. Por cierto, ella le menciona a su hermana que este hombre es así porque ha sufrido por una mujer, pero no es lo único. También le comenta que el señor Han se quedó cuando escuchó su nombre y sabía que iba a ir. En otra parte de la ciudad, Min-Gyeon está de camping con un pariente de su ex. Esto inevitablemente le trae recuerdos al joven oficinista que piensa el día en el que ella lo dejó. Uno bastante frío. Por cierto, por la noche la expareja casi se encuentra, ya que Min-Gyeon se baja de un taxi en el mismo edificio que su ex y él estaba tirando la basura. Afortunadamente no se encuentran, pero lo que Dong-Shin encuentra es una caja de fresas del vecino 2702, el que siempre la molesta. Al otro día, mientras Woo-Hoo tiene un nuevo incómodo momento con su jefe, el socio del señor Cha acelera su plan. Por cierto, el copresidente de la empresa recibe un rotundo no del señor Kim, por ende no tendrán su firma en el contrato. Más tarde, como ya es costumbre, inesperadamente el señor Cha escucha que las hermanas Jim hablan de él y Woo-Hoo dice que su
su espalda es horrible. Debo remarcar que el amigo de Dong-shin había ido al banco, pero no se lo cuenta a su amigo. Por la noche, Min-gyeon se entera del plan de su exnovio, el de la feria de camping. Por su lado, Woju se reúne con el espía, que le cuenta el plan maestro. Le quitarán todos los socios a la empresa. Min-gyeon le revela a su amigo que ella vive en el mismo edificio que su ex y resulta ser el vecino 2702. Siempre fue ella queriéndolo ver, pero cuando tuvo la oportunidad no se animó a dialogar. A la mañana siguiente, el señor Han se ausenta del trabajo para hablar con el señor Kim. Aunque él sabe que no firmará, trata de persuadirlo. Es más, menciona que él fue traicionado en el pasado. Por su lado, Min-gyeon es contactada por el señor Shin, que le comenta sobre su nuevo negocio, el que destruirá a la empresa de su ex. Por lo mismo, enojada y muy alterada, decide romper con esa barrera imaginaria que había hecho con él y acercarse. Aunque esto altera a Dong-shin, conversan por unos segundos. Desafortunadamente, ella solo escucha cómo la regaña. Por cierto, Woju los ve juntos. Más tarde, enojado y muy triste, toma para olvidar, pero además llama a su amigo para recriminarle por no haberle dicho que ella volvió. El señor Han, en un momento de total descontrol, decide acabar con su vida, tirándose delante de un coche, pero tranquilos que Woju nuevamente lo protege. Minutos atrás, el señor Han tomó mucho para olvidar, y por casualidad, Woju pasaba por la calle, así que decidió seguirlo. Debo mencionar que ella estuvo pendiente de él desde que lo vio salir con su ex. Dong-shin inevitablemente piensa lo peor, por lo que decide tirarse delante de un coche, después de hablar con quien creía que era su amigo, pero tranquilos que Woju no se lo permite, es más, lo regaña. Por su lado, Min-gyeon es un manojo de nervios, pero su amigo trata de controlar la situación. Al rato, Woju le recrimina por ser tan honesto y no vengarse de Min-gyeon por la invitación de boda que le había entregado, y luego por no descubrir y hacer algo con el señor Cha. Pero no es el único que piensa, ya que Woju reflexiona sobre su manera tan directa de decir las cosas. Por cierto, la hermana y amigo de Woju cenan juntos y ella quiere cautivarlo con sus encantos, pero no puede hacerlo. A la mañana siguiente, Woju le cocina sopa a su jefe y al rato su amigo ve en ropa interior a su hermana, lo que parecía un buen momento para intimidarlo, pero la deja triste ya que él la rechazó. Por otro lado, el señor Han y su amigo deciden contrarrestar las acciones del señor Cha, por lo que visitan a varios inversores. Desgraciadamente no tienen suerte, aunque Dong-shin conversa con su secretaria para saber de las personas que no han hablado con el señor Cha y le pide que continúe vigilándolo. Por su lado, Min-gyeon recibe una llamada del CEO Shin, quien le pide un adelanto de su fondo de inversión. Esto lo ve como un gran dato para compartirle a su ex, pero ni él ni su amigo contestan su llamada. Resulta que estaban cenando juntos, hablando sobre el futuro. Sin otra alternativa, Min-gyeon aparece en el edificio. Más tarde, los amigos se separan y Dong-shin decide caminar solo. Como de costumbre, un Shin se encuentra con este hombre y Woju se entera de lo que hace su jefe, algo que intriga a su hermana. Por cierto, el amigo del hermano de Woju es el chico de seguridad del banco donde trabaja la otra Shin. Este joven le dice vieja a la muchacha. Más tarde, Dong-shin, para tratar de dormir, mira el video de un gato comiendo. Esto lo hace soñar con que puede volar. A la mañana siguiente, la tía de Woju le pide a la madre de Dong-shin un poco de dinero, pero esta mujer niega tener una fortuna. Mientras tanto, en la oficina, comienzan a hablar de los contratos perdidos y más tarde Woju es invitada a una cena con todo el equipo. Ninguno comprende qué hace allí hasta que el señor Cha les menciona que se irá de la empresa. Este hombre quiere fingir ser honesto, pero Woju lo manda al frente y les dice a todos que se irá a la empresa del señor Shin y sin otra alternativa, el señor Cha los invita a irse con él. Enojada, deja el lugar y habla con su jefe para nuevamente incitarlo a que se vengue del espía. Luego, el copresidente de la empresa encuentra información valiosa sobre los movimientos del señor Cha. Esto gracias a Woju. Por último, el señor Han lo hace. Habla con el espía y lo despide. Le dice que le enviarán sus cosas por correo y cuando el señor Cha piensa que ganó esta pelea, Dong-shin le deja en claro que no ha perdido, sino que lo ha usado para que los demás no elijan irse con él. Más tarde, Min-gyeon quiere
decide entrar a la oficina de su ex, pero Woo-Hoo le explica que él no está allí y que salga porque quiere cerrar la puerta. Convenientemente, el señor Han aparece en el lugar y Min-kyung quiere hablar con él, pero esta vez Dong-shin no la quiere escuchar, por lo que decide irse con Woo-Hoo. Pero la muchacha, enojada y recordando lo que le contó su jefe, lo toma de la mano, como si fuesen una pareja de varios años. Aunque él le sigue la corriente, cuando se quedan solos, regaña a Woo-Hoo por generar un posible malentendido. Esto la molesta, pero decide invitarlo a cenar. Mientras tanto, Min-kyung es un manojo de lágrimas. Al rato, mientras la parejita cena, Woo-Hoo le comenta a su jefe que debería demandar a su ex y le cuenta que debería haber foros, que allí encontrará casos más difíciles que el suyo. Esto para tratar de despejarlo de su gran problema con la empresa. Más tarde, mientras le contaba que no le gustaba ninguna de las estaciones del tiempo, descubre a su hermano trabajando en el café. Esto provoca un gran escándalo en la calle y afortunadamente el hermano menor no es golpeado por su hermana, ya que el señor Han estaba allí. Sabiendo que no podrá dialogar con su hermana, se escapa del lugar. Debo mencionar que el amigo de Woo-Hoo escucha todo lo que sucedió allí. Al otro día, Woo-Hoo regaña a su amigo por ocultarle qué sucedía con su hermano, pero este muchacho dice no saber nada, ni tampoco dónde se encuentra ahora. Pero a los segundos vemos que él le lleva varias prendas al muchacho y escucha cómo el menor de los Jin está decidido a seguir su carrera como cantante. Por su lado, la otra Jin sigue insistiendo con el chico de seguridad. A la mañana siguiente, el señor Jin aparece en la oficina y espera por Dong-shin. Este hombre le menciona cómo arruinó sus planes, aunque el señor Han no quiere escucharlo y le pide que se vaya. Por cierto, descubrimos que tenían una muy buena relación, pero la decisión de Dong-shin lo rompió todo, y por ende este hombre se siente traicionado. Antes de dejar el lugar, toda la oficina se entera de lo que hizo el señor Jin, gracias al amigo de Dong-shin. Esto provoca el malestar en sus empleados. Por la noche, Woo-Hoo busca a su hermano, pero no tiene suerte. Luego discute con su hermana por no estar preocupada por él, aunque esta le explica que debería dejarlo ser y que tal vez él es bueno en la música como lo era su padre. Woo-Hoo se va sin antes hacer enojar a su hermana, mencionándole que aprendió a ser cruel con las palabras gracias a ella. Luego cena con su jefe, quien le cuenta una anécdota interesante. Él solía ser bueno para las carreras, es más, le pidieron que se inscriba en una competencia nacional, pero él no quiso, ya que en una prueba no fue el mejor y simplemente se rindió. Woo-Hoo no puede creerlo y le pide que esta vez no se rinda, ya que sabe que él lo puede hacer. Más tarde se sienta a pensar en todo lo que pasó últimamente. Los siguientes días la empresa pierde muchos empleados y Jong-hoon piensa que su amiga también se irá. Pero lo más preocupante es que no hay mucho presupuesto para el próximo evento, por lo que Dong-shin decide pedirle dinero a su tío, uno con el que tenía una muy buena relación, aunque termina pidiéndole ayuda a su amigo, quien se ofrece a transferirle dinero a cambio de unas copas. Por cierto, Min-kyung se reúne con su ex suegra y le pide un favor, ya que previamente habló con su amigo para hacer una inversión en la empresa, pero ella sabe que Dong-shin rechazó esta oferta, por lo que no le queda otra alternativa que hablar con su madre. Por la noche se pasa por la oficina y aprovecha a hablar con Woo-Hoo. Ella sabe que no sale con su ex, pero igualmente le dice que vive cerca de la casa del señor Han. En otra parte, el hermano menor habla con su amigo sobre sus planes y luego su hermana trata de conquistar a su amigo. Por cierto, Jong-hoon los ve juntos. A la mañana siguiente, un nuevo problema se presenta, cuando la tía de los chicos descubre que la esposa de su hermano no vendió la casa, ya que se está quedando allí. Esto desencadena que su sobrina falta al trabajo y vaya a reclamar su antigua casa. Por cierto, el señor Han es advertido que la hija de su padrastro va hacia la casa de su madre. Por unos minutos, el señor Han recuerda cuando Woo-Hoo le comentó sobre la pérdida de su casa y luego la conversación que tuvo con su madre acerca de la casa que heredó. Esta señora le mintió sobre cómo la obtuvo y evitó hablar del tema, recordándole que ella le dio el dinero que necesitaba. Igualmente, este hombre le pidió a la agente inmobiliaria que lo llame si la hija del antiguo propietario aparece. Luego vemos cuando el señor Han recibe la llamada. Mientras tanto, Woo-Hoo grita fuera de su antigua casa. Tenía pensado tirar una caja de huevos, pero la viuda de su padre llama a la policía. Al rato, el señor Han decide ir a la casa, pero su crush ya no está allí. Por cierto,
tanto, Woo-Hoo fue liberada y su tía le vuelve a decir que hable con el hijo de esa mujer. De camino a su trabajo, la muchacha recuerda lo compasivo que es Dong-shin, mientras que él espera en la casa de su madre. El señor Chan, en su nuevo trabajo, le avisa de ciertos inconvenientes a su jefe. A todo esto, Min-Gyeon continúa bebiendo y Jo-chun se encuentra con su madre, que solo apareció para ordenarle que salga a citas a ciegas, pero el farmacéutico le comenta que ya tiene novia y se llama Shin Hye-sun. La mentira funciona y su madre le pide que se la presente. Por su lado, su supuesta novia está tomando con su crush y compañeras de trabajo. La reunión parece muy divertida, pero cuando le preguntan al muchacho qué le gusta de Hye-sun, se pone un tanto tensa, ya que él resalta los defectos de Hye-sun. Pero como siempre, la muchacha trata de buscar lo bueno en lo malo. Más tarde, Jo-chun ve a la parejita besándose en la puerta de su casa. Woo-Hoo decide confrontar a Min-Gyeon y le pide, casi que le ordena, que abandone el edificio para que él regrese a dormir a su casa. A todo esto, el señor Han siguió con su día, pero pensando en Woo-Hoo. Luego descubrimos que el menor de los Jim es el cocinero de Dong-shin, es más, vive con él. Estos dos se encontraron hace varios días atrás y el señor Han decidió hospedarlo. Las chicas conversan sobre el futuro de Min-Gyeon en el edificio, mientras juegan con los dardos. Por cierto, Woo-Hoo demuestra tener una puntería excepcional. Más tarde, el señor Han le pide a su cuñado que toque la guitarra, pasión que su padre le transmitió de chico, y el joven aprovecha a preguntarle sobre su amor por el camping. El señor Han le responde que él adora esta actividad, ya que fue la primera que hizo como adulto. Luego, inesperadamente, le habla a su tío, que se sorprende por su llamado y sabe que el muchacho está enamorado de alguien. Por cierto, Woo-Hoo debe cargar con Min-Gyeon borracha hasta su casa. A la mañana siguiente, Jo-chun se pone meloso con Hye-sun, por lo que ella le pregunta qué le quiere pedir. Sin rodeos, él le comenta que mintió que era su novia y afortunadamente llegan a un acuerdo, aunque él debe ser su sirviente. Por su lado, Woo-Hoo se despierta en el departamento de Min-Gyeon y ve como el señor Han levanta las latas de cervezas que su ex dejó en el pasillo. Para la mala suerte de la muchacha, se lo encuentran en el ascensor, por lo que no le queda otra que contarle que durmió en la casa de su ex, la cual, por cierto, se enoja por su amabilidad. Luego de comer, le comenta que la obligó a irse, pero no le dice el por qué. Ella realmente no lo sabe. Como para cambiar de tema, le pregunta sobre la acampada, lo que hace reír a su jefe, ya que ella no recordaba el nombre de la feria. Al rato debe lidiar con su amigo, que la ve llegando al trabajo con su jefe y piensa muy mal. Mientras tanto, el novio de la madre de Dong-shin descubre que esta mujer no es ninguna tonta y guardó el testamento en un lugar muy seguro. Por la tarde, Woo-Hoo se la pasa desganada y cuando termina su trabajo deja el lugar, lo que incomoda a Dong-shin, pero continúa con sus tareas. Por la noche, mientras el amigo del oficinista se percata que le gusta a Woo-Hoo, el hermano de esta encuentra una foto del señor Han con su ex. Al rato los amigos toman y Jo-chun sabe que algo pasa con su amiga, por lo que le comenta que llamó a su madre. Woo-Hoo, bastante enojada, lo regaña, pero comprende que tal vez se está enamorando de la persona de la que debía vengarse. Por su lado, la expareja se encuentra y ella le promete irse, pero el señor Han, lejos de estar contento, le comenta que puede quedarse, ya que no tiene ningún interés en ella. Más tarde, mientras Woo-Hoo piensa en todo lo que vivió con Dong-shin y comprende que se enamoró de él, su hermano, que pasaba por la calle, la ve y manda al señor Han para que la lleve hasta su casa. Ella se niega a ir con él, pero este hombre la cuida en todo momento y cuando ella está un poco sobria, le cuenta su historia fallida y cómo perdió la oportunidad de ser arquera profesional por tratar de vengarse de su padre. Pero no es lo único, ya que se confiesa y le dice que no debe enamorarse de ella, ya que es una persona podrida. A la mañana siguiente, Jong-chun le envía un mensaje para decirle que su madre no contestó al llamado. Por su lado, Dong-shin se entera que el señor Jin tiene problemas con la financiación del evento, por lo que espera por Min-Gyeon en el edificio donde trabaja, pero esta muchacha no tiene pensado salir de su casa. Luego de la reunión, Dong-shin llama al trabajo y le pide a Woo-Hoo que le busque unos informes. Esto provoca que ella vea el botón roto de su jefe y piense si debe coserlo o no. Mientras tanto, Dong-shin, hablando con su amigo, comprende que quiso decir Woo-Hoo con su advertencia de no enamorarse de ella. Al rato, el CEO de la empresa vende su coche y luego conversa con Min-Gyeon, la cual se enoja porque este hombre solo hablaba de él, por lo que se regresa a su casa y en el camino recuerda por qué se separó de Dong-shin. Resulta que ella
conoció a su madre sin avisarle y tenía pensado casarse. Esto no le gustó mucho a Dong-shin y la falta de comunicación entre ellos y la poca voluntad del señor An hizo que su relación se termine. Por esta razón la muchacha golpea su puerta y cuando se abre le dice todo lo que siente. Ella sabe que no fue la única culpable. El menor de los Jin fue quien escuchó este reproche. Por su lado, Dong-shin, que continuaba en el trabajo, descubre que Woo-hoo cosió el botón. Más tarde, los amigos conversan y la muchacha acepta que se enamoró de él, pero le pregunta a su amigo si sabe de su hermano. Por su lado, Jae-sung descubre un término muy centennial que la sorprende. Es más, habla con Yeon-chun sobre este, pero a los segundos terminan discutiendo. Al otro día, después de quedarse dormida esperándola, el señor Jin consigue la dirección de Mingyeon. Woo-hoo pasa por la inmobiliaria y le pide a la señora que le diga a Dong-shin que ya no está interesada en la casa porque viven en una mejor y que no trate de contactarse. Luego tiene un tenso momento ya que Dong-shin quiere agradecerle por lo del botón, pero ella quiere seguir con su trabajo. Al rato el señor Cha descubre que Woo-hoo y Dong-shin son amigos, o bueno, algo así. Por su lado, Mingyeon escucha al señor Jin afuera de su puerta y en el restaurante se encuentran Jae-sung y Yeon-chun. Este se pone demasiado amigable y la compañera de Jae-sung piensa que tienen una relación especial. Por la noche el equipo realiza una cena para festejar y Dong-shin recibe un cálido mensaje de su subordinada que le pide que no se exija. En otra parte, Woo-hoo encuentra el lugar donde su hermano trabaja, mientras que el señor An decide afrontar lo que siente y le revela a su amigo que está enamorado de Woo-hoo. Más tarde, regresando a su casa, se encuentra con su ex. Dong-shin le pide que no beba y no se castigue más. Ella simplemente lo abraza. Esta romántica escena la ve el señor Jin y comprende todo. O bueno, eso piensa él, ya que continuaba esperando a Mingyeon. Inevitablemente, parece que este hombre interrumpirá el momento, pero tranquilos que Woo-hoo lo detiene. Y hasta aquí la primera parte del resumen de Call Love. ¿Qué puedo decir de esta historia? Es muy pesada, pero tiene sus momentos lindos. Me gustan los personajes, pero bueno, el ritmo te quita muchas ganas de verlo, pero se las recomiendo. Si están bloqueados, si les gusta el género, no sé cómo se llama, pero si les gusta este género que es bastante tranquilo, es su drama. Si les gustó este video, dejen un like, visiten mis otros canales. Nos vemos en un próximo resumen.